Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. El Señor bendiga a cada persona que va a estar ya entrando a este mensaje de este día, que va a estar escuchando esta palabra. Vamos a estar ya próximamente empezando nuestro estudio. Permítame cerrar esta puerta para que es tener menos interrupciones. Estoy empezando, hijo. Muy bien, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que ya están por allí. Mil bendiciones para ustedes, hermanos. Vamos a empezar un tema en esta tarde para aprendizaje nuestro y para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que ya se están conectando. Dios es bueno. Les invito a que nos mantengamos orando. La condición en nuestro mundo no es nada buena, no es nada favorable, pero creemos que Dios contesta la oración y hay grandes promesas a través de la oración de nuestro Dios. Él nos bendice, así que hermanos, les pedimos que estemos orando por estas tribulaciones que está pasando la gente, la humanidad. Ahorita, ya saben, los incendios, el humo está terrible, mucha gente no sale, otros salen, pero hay consecuencias del humo en sus pulmones. Así que hermanos, la mejor cosa que los cristianos podemos hacer es orar a Dios para que su misericordia esté siempre con nosotros. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga por estar allí, hermano, escuchando este mensaje. Vamos a hablar hoy en este día de el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Amén, hermanos. El mensaje enviado por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, a los efesios. A cada uno de ustedes que se está, hermano, uniendo al grupo, muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga en gran manera. Yo quisiera que pudiéramos deleitarnos hoy en la palabra del Señor. Así que, hermanos, le invito a que estemos ahí atentos para, que Dios alumbre nuestros ojos por su palabra. Amén, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oramos unos por los otros y esperamos siempre la bendición de nuestro Dios. Así que, hermano querido, nunca desmayemos en nuestra fe. Bien, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 1. Vamos a empezar de uno por uno para ir entendiendo lo que Dios nos está hablando a través de este pasaje y la escritura. Amén. Apocalipsis 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice así. Este es el área donde el versículo donde vamos a empezar nuestro tema de hoy. Vamos a llegar hasta el verso 7, pero vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia estamos, Dios amado, pidiendo tu guianza, pidiendo que alumbres el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Señor, que pongas ese deseo, ese interés por tu palabra. Amado Dios, que podamos, Señor, entrar a tu presencia a través de la palabra. Dios mío, yo sé que bendices por tu palabra. Yo sé que, Señor, traes bendiciones grandes por la palabra, por el poder que tiene tu palabra. Gracias, bendito Dios, por cada hermano que estará, Señor, uniéndose a esta conferencia de Señor a través del Facebook, y los que después vayan a estar viendo también esta enseñanza. Bendícelos, amado Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar entonces del mensaje enviado por nuestro Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Amén. Ahora, la parte que leyó usted conmigo es Apocalipsis 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice así. Vamos a ver. Primeramente, le da el mensaje el Señor Jesús a Juan y le dice: el que tiene las 7 estrellas.
Vamos a analizar eso de las estrellas. Pero a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Así se llamaba el lugar. Así que Dios envía el lugar a la iglesia llamada con el mismo lugar de la ciudad, con el mismo nombre. Ahora, ¿y qué ciudad es esta? Vamos a recordar un poquito esta ciudad. Esta ciudad se caracterizaba por tener un templo muy valioso para ellos, muy importante, que era de Artemisa, la diosa Artemisa o la diosa Diana. Es muy conocida en la Biblia la tal diosa Diana. Y esto era allí en la ciudad de los Efesios. Así que eran una fuerte inclinación a la idolatría. Óigame. Y ahí Pablo, enviado por Dios, empieza a levantar esta obra, esta iglesia en este lugar. Este varón se quedó allí en esa iglesia 3 años. Se dice que alrededor de 3 años él estuvo allí en esa iglesia para levantarla. Esta iglesia estaba en un lugar de idolatría pero muy fuerte, hermanos. Creo que era uno de los problemas serios que tenía esta ciudad, la idolatría. Ahora, a raíz de esa idolatría, venía mucha gente a rendirle culto a la tal Diana, pero tenía, como era la diosa de la fertilidad, tenía muchas prostitutas. Se cree que alrededor de 1000 prostitutas había en ese lugar. Entonces, hermano, era un área de prostitución e idolatría. Había 2 pecados fuertes dentro de este lugar llamado Éfeso. Así que cuando Pablo empieza allí, se enfrentaba a estos 2 grandes problemas. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos leyendo el libro de los Hechos, estudiándolo, llegamos al capítulo 19, donde nos habla, inclusive allí nos habla de los Efesios. Nos habla de que hubo un gran problema en Éfeso porque se estaba predicando a Cristo y el tal platero, el que hacía las imágenes de la diosa Diana con sus trabajadores, empezaron a protestar y dijeron, estos están predicando otra cosa y están poniendo en peligro nuestro negocio y la de la diosa Diana también, y hay peligro de que este templo tan valioso se ha derribado, ya no tenga valor por estos que andan predicando otras cosas, refiriéndose a los siervos de Dios. Y se hizo una turba, un gran problema, y arrestaron a 2 de ellos. Pablo le pidieron que no saliera porque a él lo andaban buscando también, y fue un desastre. Y por 2 horas, dice la Biblia, estos hombres no cesaban de gritar, grande es Diana, diosa de los Efesios. Y oiga, con una protesta que tenían allí, causa de que había siervos de Dios predicando otro mensaje que el que ellos tenían. Eso eran los Efesios. Ahora, eso era para darle una pequeña, hermano, idea de lo que era la ciudad de Éfeso. Ahora, la siguiente parte de este texto que leímos dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A ver, el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué son esas estrellas? ¿Qué cosas son estas estrellas que Jesús dice que tenía en su mano derecha? 7 estrellas. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Un candelero. Me dan un segundo, hermanos, y les traigo un candelero para que lo vean ustedes. Esto es un candelabro. Esto es un candelero. De hecho, este candelero aquí tiene, no se alcanza a ver, Jerusalén. Aquí se le pone lumbre. Se le pone las velitas con lumbre. Los candeleros o candelabros son para que alucen. Y aquí dice la Biblia de 7 candeleros y
que el Señor camina en medio de esos candeleros. Pero vamos a ver quiénes son estos candeleros, hermanos. Disculpen que tuve que ir a traer esto, porque se me hizo interesante. Mire, observe esto. Si usted tiene su Biblia a la mano, vaya para Apocalipsis 1 y el verso 12. Vamos a ver, para aclarar lo de las 7 estrellas y lo de los candeleros. Dice Juan, el apóstol, dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, o sea, que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Él vio 7 de estos. No vio una persona, pero vio 7 candelabros de oro allí. Y en medio de esos 7 candelabros, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y allí mismo, solo vaya al verso 16, y dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Seguimos todavía con la duda. ¿Qué es esto? Bueno, veamos el 19, por favor. Si vemos el verso 19 de Apocalipsis 1, verso 19, dice, ahí cuando le da el mensaje, dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas. Es un misterio las 7 estrellas. 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué son? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. 7 ángeles, 7 estrellas. Pero, ¿cuáles son estos 7 ángeles que menciona la Escritura? Ángeles, ya sabemos que cada uno de estos pastores, Dios los llama ángeles. Así que los ángeles eran los pastores de aquellas congregaciones. Y dice, estos pastores yo los tengo en mi mano. Juan dice, yo los vi en la mano de él. Él tenía 7 estrellas y le dijo, esos son los 7 ángeles, uno de cada una de estas congregaciones. Y eran los mismos pastores de aquellas congregaciones. Pero los 7 candelabros que menciona, dice, estas son las 7 iglesias. Quiere decir que un candelabro, hermanos, allí en esa visión, representaba a toda la iglesia. Ahora, estos candelabros eran de oro. Y esos son para que mantengan el fuego arriba. Y es el fuego del Espíritu Santo que la iglesia siempre debe de tener. Amén. Todo tiene un porqué. Pero los pastores, dice, esos están en mi mano, dice el Señor. Oiga, qué bendición para los pastores saber que están en la mano de Dios. En la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, nadie los arrebatará de mi mano. Qué hermoso, ¿no? Saber que cada siervo de Dios está en la mano del Señor. Pero la iglesia dice que Él se pasea en medio de los candelabros, hermano. Él se pasea en medio de las iglesias. Él anda en la iglesia. Usted está reunido en la iglesia. El Señor dice que Él camina en esas áreas alrededor de la iglesia. Qué bendición saber que Jesús está allí en la iglesia donde tú vas. Que cuando tú vas a adorar al Señor allí, Él ahí está. La Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí le está diciendo que Él camina alrededor de estos candelabros. Y esos candelabros son las 7 iglesias. 7 candelabros, 7 iglesias. Y esos son para que mantengan el fuego. Iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que mantener el fuego del Espíritu Santo. Y todos los pastores, Dios los tiene en su mano. Qué bendición saber eso, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Así que la respuesta la da el Señor en Apocalipsis 1:19. Y le dice, es un misterio.
Las 7 estrellas son los 7 pastores. Las 7 candelabros son las 7 congregaciones a las que le estaba mandando las cartas en ese momento. Bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. A esta iglesia Dios le da complementos. Dios le halaga con lo que le dice. Si usted vaya conmigo para el verso 2, por favor. Y veamos lo que Dios le dice en Apocalipsis 2:2 a esta iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras. Una cosa aquí. Cuando la Biblia dice yo conozco tus obras, quiere decir que a Dios no se le pasa nada, hermano querido. Todo lo que yo haga, lo que usted haga para la obra de Dios, bueno o malo, a Él no se le pasa. Él dice, yo conozco tus obras. Eso es maravilloso, porque Él sabe todas las cosas. Y dice más, y tu arduo trabajo, tu duro trabajo. Le hace el Señor énfasis en que ha trabajado mucho esta iglesia. Le está diciendo arduo significa hasta el cansancio. Quiere decir que esta iglesia había trabajado hasta el cansancio. Así como más o menos semejándola con la iglesia Pan de Vida, que hermanos han estado trabajando a veces los hermanos hasta las 11 de la noche. El Señor se da cuenta. El Señor sabe quién se esfuerza y quién no se esfuerza, quién trabaja, quién no trabaja, quién hace algo y quién no lo hace. Él sabe todo. Y les dice, yo sé tus obras, yo sé tu gran trabajo, tu duro trabajo, arduo trabajo que has hecho. También sé la paciencia que has tenido. Oye, hermano, paciencia. Imagínese en un lugar tan difícil como era los Efesios, con tanta prostitución, con tanto problema, la idolatría, todo lo que daba en ese lugar. Pues viajaban de todo el mundo a adorar de todos los lugares, a adorar esa imagen de esa diosa. Y ellos tenían que tener paciencia. Ahora, ellos Dios sabía de su paciencia, porque se lo recalca aquí, que tenían paciencia. Pero algo más, y que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia tenía la capacidad para saber quiénes eran malos. Y no los podía soportar. Tremendo eso. Porque sabía identificar los que estaban en la iglesia y que eran malos. Tenía un discernimiento la iglesia. Y y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Mire qué discernimiento de esta iglesia. Pero le voy a explicar algo. ¿Por qué esta iglesia tenía tanta sabiduría? ¿Por qué esta iglesia tenía tanto conocimiento? Primero sabían, oiga esto, sabían que había que trabajar arduamente para Dios. Ellos lo sabían porque había enseñanza en ellos. Sabían que hay que practicar la paciencia. Y sabían discernir quiénes son los malos, quiénes son los siervos que no son realmente, que son falsos. Sabían ellos discernir. Porque esta iglesia, su pastor, o uno de sus pastores, fue el mismo apóstol Pablo por 3 años, hermano querido. Y después, el discípulo de Pablo, llamado Timoteo, también estuvo encargado de esa obra. Y dicen que también el mismo apóstol Juan tuvo a cargo esta iglesia también. Mire qué maestros tenían. Tenían de lo mejorcito en maestros que les enseñaban. Por eso es que esta iglesia sabía perfectamente que hay que trabajar duro para el Señor. Hay que tener mucha paciencia. ¿Sabe qué, hermano? Yo le voy a decir algo. Mire, piensen esto. ¿Cuántas personas pierden la paciencia? En una tribulación, en un problema. Pierde la paciencia cuando hablas y hablas y hablas a alguien y no se convierte. Pierde la paciencia, ¿te acuerdas? Pero el Señor aquí le dice a esta iglesia, has tenido paciencia. Hay gente, hermano, que entre matrimonios se pelean tan duro y pierden la paciencia y dicen,
Separación, se acabó, no más. Perdieron la paciencia. Pero si tienen paciencia, se va a arreglar el problema. Amén. Entonces el Señor aquí le reconoce a la iglesia que tenía esta virtud de tener paciencia. Ahora recibamos eso nosotros. Hay que tener paciencia, hermano. Mire, hay que hacer lo que esta iglesia, trabajar duro para el Señor, como está escrito allí. Tener mucha paciencia y saber conocer la escritura para discernir quiénes son personas desaprobadas por Dios. Quiénes son los líderes, los siervos de Dios. Aquí dice apóstoles que son falsos. Esta iglesia tenía esas capacidades, hermano. Conocía la escritura. Mire, para ellos era fácil porque eran conocedores de la palabra. Pero si fuera para una persona que no tiene conocimiento de la palabra, no puede discernir. No puede discernir quién está al frente. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no es maduro en el conocimiento. Por ejemplo, pensemos en una persona que no sabe de música. Y usted le toca la guitarra como sea y le dice canta y canta. Si estás fuera de tono o en tono, él no sabe, él canta. ¿Y por qué no sabe? Porque no tiene experiencia, no conoce eso. Pero si hay un músico conocedor, al instante te dice, hey, vas mal. Aunque le digas, no, voy bien. Dice, no, yo sé de música, tú vas mal. O el que sabe de matemáticas. Pensemos que yo le digo, 15 más 10 son 18. Si usted sabe de matemáticas, ¿qué me contestaría? No, hermano Juan, usted está mal. Yo sé de matemáticas. Entonces, usted me descubre que yo estoy mal. Igual es con la palabra. Si usted tiene el conocimiento de la palabra y usted ve a otro enseñando fuera de la escritura, de inmediato usted dice, este está mal, este se salió. Pero si usted no tiene conocimiento, usted va a aplaudirle y le va a decir amén. ¿Por qué? Porque le dijo algo bonito, aunque no sea de Dios, aunque no tenga nada que ver con Dios. He allí, esta iglesia no hacía eso, esta iglesia tenía conocimiento. La iglesia de Éfeso sabía quiénes eran siervos de Dios, quiénes no lo eran. Sabía discernir que era un hombre malo, sabía tener paciencia, sabía que había que trabajar para Cristo hasta el cansancio. ¡Gloria a Dios! Hermano, aprendamos eso de esta iglesia. Y se aprende a través del tiempo dedicado a la palabra, leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, se logra esta bendición. Todas las bendiciones están basadas en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Así que, hermano, la invitación acá es seguir el ejemplo en este caso de esta iglesia. Jesucristo la alabó. Le dijo, reconozco tus obras, tu duro trabajo, la paciencia que tienes, que sabe discernir quiénes son los malos, sabe discernir quiénes son los apóstoles falsos. Tú sabes, porque has estudiado. Eso le gustó a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos imitar nosotros también. Amén, hermanos, que me están escuchando. Gloria a Cristo Jesús. Oigan más, hermanos, vamos para el versículo 3. Y observemos qué dice el Señor ahí. Le sigue diciendo el Señor, dice, y has sufrido. Jesús sabía que esta iglesia había sufrido. Todo cristiano sufre. Ahora, si usted es cristiano y usted cree que usted va a caminar por carpetita roja, que para usted no es sufrimiento, usted está en un cristianismo equivocado, hermano. Si usted piensa que le va a ir muy bien en todo de maravilla y que no va a haber sufrimiento, la Biblia no dice así. Él dice que más bien en el sufrimiento Él va a estar contigo, que Él no te va a dejar solo, pero no que nunca vayas a tener un sufrimiento. A la iglesia esta le dice que Jesús sabía que había sufrido. Y has sufrido. Mire, en el sufrimiento has tenido paciencia. Otra vez le recalca, has tenido paciencia. Todo el sufrimiento que has tenido y has tenido paciencia. Iglesia, qué virtud tan grande poder tener paciencia aún en el sufrimiento.
aún en medio de un problema, tener paciencia. Clamar a Dios y tener paciencia. Porque, hermano, cuando usted pierde la paciencia, usted pierde la cabeza, hace una locura. Hay personas, y vuelvo a retocar esto, hay personas que, hermano, en el sufrimiento, en el problema con su pareja, toman la decisión, pierden la paciencia y abandonan a su pareja. Después están llorando. Después están sufriendo. Después están dolidos, deseando volver, sabiendo que cometieron un error fatal y a veces ya no tienen la oportunidad. Hermanos, es una virtud de parte de nuestro Dios que practiquemos la paciencia, aún en el sufrimiento. Esta iglesia, dice la Biblia en el capítulo 2 y verso 3, dice, y has sufrido, dice el Señor Jesús. Mire, él reconoce y sabe que su iglesia había sufrido y has tenido paciencia. Qué bendición tener paciencia. No de ser paciente o no de ser lento o moroso, no. Paciencia es que puede soportar, que puede aguantar, que hasta el problema y usted tiene paciencia. Le ofenden y usted tiene paciencia con ese problema, que usted sabe si cargas, poniéndolas en Dios, obviamente. Y ese es fruto de parte de Dios, tener paciencia. Amén. Y pero le dice algo más al Señor Jesús aparte de tener paciencia. Y has trabajado arduamente. Otra vez el Señor le recalca a la iglesia que él sabía que había trabajado duramente. Esta iglesia era una iglesia muy trabajadora, hermano. No era una iglesia amorosa. No. Jesús testifica de ella. Y mire qué testimonio. El Señor Jesús testificando de esta iglesia, que es una iglesia trabajadora. Mire, hermano, si nosotros somos una iglesia trabajadora, Jesús testificará también de nosotros, que somos esforzados, trabajadores, que le echamos ganas a la obra de Dios hasta el cansancio, hermano querido. No pensando en algún beneficio propio, sino en que la obra de Dios sea bendecida, sea multiplicada, hermano querido. ¿Cree que podamos hacerlo? ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor Jesús. Queremos esforzarnos, hacer arduo trabajo para ti, Señor Jesús. Esta es la clave, hermano. Y el Señor Jesús le reconoce a esta iglesia que ha trabajado arduamente. Pero dice arduamente por amor de mi nombre. Mire lo que hacía la iglesia trabajar. ¿Qué le hacía trabajar? El amor a nuestro Señor Jesús. Eso la hacía a la iglesia trabajar, hermano. El amor por Cristo Jesús, por amor de mi nombre. Y dice más, y no has desmayado. Qué bendición, hermano, no desmayar. Como dijo una cierta hermana, dice, hasta no quemar el último cartucho. Qué bendición. Un soldado de guerra, pero para el ejército de Cristo, que no se rinde. Dice el Señor, y no has desmayado. ¿Cuánta gente desmaya en el camino, hermano? Una triste noticia es que dicen que más de 1,500 pastores al año, hermano, renuncian al ministerio. Desmayan. Por una razón o por otra, huyen del ministerio. Llegaron emocionados creyendo que esto era algún asunto de artistas para exhibirse como ser alguien especial, y cuando ven que es ser siervo, ser esclavo de Cristo, un servidor, y que no estás por lo que te puedan dar o ayudar, muchos se tiran a correr, otros por algunas otras razones, pero desmayan. ¿Cuántos cristianos huyen de las iglesias? Desmayan de su caminar. Pero el que venciere, dice el Señor, ese será bendecido. No desmayar, hermano. Mire, dígale al diablo, mi bicicleta no tiene reversa, para atrás no va, para adelante con Cristo, hacia la meta, no desmayar, como esta iglesia, hermano. Y no has desmayado. Muchos desmayan en el camino. Cuando literalmente es una travesía difícil, en el camino desmayan, en el camino mueren.
En el camino cristiano muchos desmayan también, hermano. Por mil razones, pero desmayan. Pero que no seas tú, hermano querido, que no sea yo, que vayamos adelante, que agarremos fuerzas nuevas del Espíritu Santo de Dios y que nadie ni nada nos pueda detener hasta la meta final. Este es el plan, es el propósito divino, que usted y yo lleguemos hasta el final. No importa que llegues, hermano, todo roto de tus ropas, con vendas por todos lados, pero que llegues. Que Jesús te diga, hijo, suelta esta espada, ya vas para allá conmigo a descansar. Que Él te la quite de la mano, no que te la quite otro. Porque vas en victoria, hermano querido. Cierres tus ojos en este mundo, paras de trabajar aquí para ir a su presencia. ¡Qué hermoso! Así quisiera yo que fuera mi vida. Que Dios me guarde para que así sea. Que cuando cierre mis ojos aquí, suelte lo que haga yo para Cristo acá, a su presencia. Y así también a ti, hermano querido, que me escuchas. Que cuando tú te despidas de acá, es porque vas a Él. Que no estuviste nomás durmiéndote de vacaciones sin trabajar, sino que estemos esforzándonos y que no desmayemos, pase lo que pase. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Mira, hermano, qué bendición. Cuántas cosas hermosas Jesús le dice a esta iglesia. Entramos al verso 4. El verso 4 ya no me gustó. Dice, pero tengo contra ti. Ay, ahí está un problema ya. ¿Cuál era el problema de esta iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. El primer amor. ¿Cómo es el primer amor? A Jesús no le gusta que dejemos el primer amor. El primer amor, hermano, es algo cuando te trae apasionado, que haces las cosas con una alegría, con un gozo, que no sea por una rutina, que no sea nomás porque, mira, hay gente que dice, voy a ir a la iglesia nomás para que no digan, porque luego empiezan los hermanos a murmurar, voy a ir por esto, voy a hacer esto por... No, que sea de lo profundo de tu ser, que lo hagas con ese gozo, con ese regocijo, con esa alegría, hermano querido. Jesús quiere que estés ferviente en el espíritu, en el amor para con Él, hermano. Que cada cosa que hagas quisieras hacer mucho más, porque el amor de Cristo se derrama en tu corazón y quisieras dar todo por tu Señor. Ese es el plan de Dios. Eso es estar en el primer amor. Cuando una persona está súper enamorada de otra persona, lo que le pida. Pida lo que pida. Y ese amor quiere Jesús, que así vivamos con Él. Que estemos a sus pies listos para lo que Él quiera. Que le sirvamos desde lo profundo de nuestro ser. Que cuando le haces una palabra de adoración al Señor, de alabanza, tus emociones se derramen en su presencia. No le hace que tiren lágrimas, hermano. Que seas aquella persona que siente aquella pasión por su Señor. Hombres ardientes. Personas ardientes en espíritu para nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Hermano, esta iglesia había trabajado muchísimo, había hecho grandes cosas, no desmayaba y todo lo que hacía, sus obras. Pero ya se le hizo rutina. Trabajamos por rutina. Y Jesús dice, no, amor. Mucho, mucho, mucho amor. Ferviente. Eso es lo que el Señor quiere. Esto es lo que le reclama. Has dejado tu primer amor. Esa iglesia cuando se convirtió a Cristo, hermano, imagínese, se derramaba su alma en la presencia del Señor. Y quizás aquí ya habían dejado de orar. Quizás ya no se levantaban, quizás ya no leían con aquella pasión cuando aprendieron tanta palabra de Dios, cuando Pablo oraba por ellos y se llenaban de gozo y de alegría y de fuego del Espíritu. Y ahora ya más tranquilos, ya no buscando esa presencia, trabajando sí, pero el ferviente amor ya no estaba. Y Jesús reclama eso. La iglesia, toda la iglesia de Cristo debe estar ferviente en el Espíritu. Siempre.
porque ahí está la victoria. Gloria a Cristo Jesús. Así que, hermanos, aquí también nosotros podemos ver, hermano, que no dejemos el primer amor. Es tiempo de que la iglesia de estos tiempos también vea y analice su propia vida. Si hemos dejado nuestro primer amor. Si ya vamos a la iglesia por compromiso. Si estamos haciendo un trabajo para Dios es para que no nos critiquen. O por lo que nos beneficio que voy a sacar. Y no es por el amor puro y genuino a nuestro Señor Jesucristo. A Él no le gusta la tibieza. A Él no le gusta un amor indiferente. Él quiere un amor ferviente, hermano querido. Cristo vive. ¿Cuántos tienen ese amor ferviente? Hermano, y si no lo tiene, usted lo puede buscar. Usted puede ir de rodillas a Jesús en ayuno y oración y empezar a clamarle y empieza a sentir su presencia y empieza a sentir que Dios empieza a tratar con usted y empieza el gozo y la alegría y te olvidas hasta de los problemas. Entre más grande es Cristo dentro de ti, más chiquitos se hacen tus problemas. Pero mira, hermano, a veces andamos los cristianos así de problemas. Mi pregunta es, ¿y Cristo dónde quedó? ¿Dónde quedó Cristo? Porque entre más me lleno de Cristo, mis problemas se hacen chiquitos. Cristo crece y los problemas se hacen chiquitos. Hay hermanos que en lugar de ponerse a orar, están peleando. ¿Cómo van a ver una victoria? ¿Dónde quedó el amor? Tremendo, ¿no? Hermanos, el ser cristiano es una batalla de buscar mantenerte en ese amor ferviente. Cuando dice usted que ama a Dios, debe también amar a su hermano. ¿No dice eso la Biblia? ¿Verdad que sí? Escúchame, hermano, escúchame lo que te voy a decir. Dice la Biblia, reclama que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos posiblemente hemos dejado el primer amor a nuestra pareja? ¿Y cuántos solamente hay problemas en la pareja? Mire, para mostrar el amor, tiene que ser una pareja, alguien que vive con alguien ya después de 8, 10, 15 años. Porque ya muchos, hemos visto que muchos solo se dedican a pelear antes que a otra cosa. Ya no tienen el amor, solo ofensas. Están, hermanos, lejos del primer amor. Y siempre que se deja el primer amor, hay problemas. Y hablo de las parejas. Por eso Jesús reclama el primer amor para Él. Porque cuando una iglesia está en el primer amor, está en el fuego de Dios, hermano, ¿qué problema ni qué nada? No hay problema. El problema es la falta de amor. En la iglesia y en los matrimonios. Escúchame, hombre casado, que me estás allí. Mujer casada, escúchame. Tienen muchos problemas. Te pregunto, ¿dónde está el primer amor? ¿Para con tu pareja y para con Dios? Quiero que tú te preguntes a ti mismo, ¿dónde está el primer amor? O sea, el amor ferviente, el amor que se entrega. Y muchos, miren lo que dice mucha gente. Es que yo no amo tanto a esta persona porque no es mi amor platónico. O no es la persona que quizás nunca encontré, que algún día encontraría mi príncipe azul. Déjese de soñar. Usted decide a quién va a amar. El amor nace y crece. Y el amor se derriba y se muere. Así es. Yo decidí amar a una mujer. Tomé la decisión. Hice lo que tenía que hacer. Y también empiezo a hacer lo contrario y mato el amor. ¿Estamos de acuerdo? Mire, acuérdese. No estoy tirando palabras al aire. Cuando conquistamos a una persona, ¿cómo le hablamos?
¿Cómo le hablamos, los varones, hay algunos varones en línea ahí. ¿Cómo le hablamos a una mujer que queremos conquistar? Mire, el trato que le damos, amorcito, atención, cariño, regalitos y cuánta cosa, y andamos allí. Y entonces empieza el amor. Nace el amor. Nos casamos. Y después de un tiempo se hace lo contrario. Maltratos, ofensas, daño y perjuicio y cuanta cosa, mostrando tacañez, indiferencia, el amor frío, y viene el desamor. Y luego sale con el chiste, es que ya no lo quiero o ya no la quiero. Construimos y derribamos. Aquí Jesús le dice a la iglesia que lo amaba con el amor primero, el amor ardiente, amaba. Esta iglesia amaba a Jesús. Él sabía que esta iglesia se convirtió, cuando Pablo administraba esa iglesia, era una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia ferviente en el amor de Dios. Pero ahora Jesús la veía ya diferente. Ahora es una iglesia que dejó su primer amor. Yo relaciono esto con una pareja, hermano querido. Cuando empezamos la relación, no hombre, somos el hombre más bueno con aquella mujer. Una maravilla del mundo. Y después de un tiempo, ¿dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese buen trato? ¿Dónde quedó esa atención? Esos detalles, esa caricia, esa amistad, esa buena palabra. Esos detallitos, regalitos. ¿Se acuerda? Y empieza a matar lo que un día le dio vida. Eso había sucedido en esta iglesia, hermano. Primero eran llenos de amor, fervientes. Y ahora Jesús reclama y dice, has dejado tu primer amor. Y no estoy contento con eso. Hermano, la clave para tener a Dios contento es que estés en el primer amor. Un amor correspondido de parte de Dios. Pero cuando hacemos esto en la pareja, es lo mismo. Si usted se esfuerza por lograr darle vida al amor, ¿qué cree? Va a vivir. Pero si usted solo tiene desprecios, ofensas y maltrato, ¿qué cree que va a pasar? ¿Que lo tienen que querer así? ¿Que lo tienen que amar así? No nos confundamos. Así no son las cosas, ni para con Dios, ni para con una persona tampoco. El amor es clave. Y no cualquier tipo de amorcillo allí. Jesús reclama el primer amor. El amor ferviente. Y en el matrimonio siempre debe de amor ferviente. ¿Fallamos o no fallamos, hermanos y hermanas también? Cuando usted empieza a poner su mirada en otra persona que no es su pareja, ¿cómo queda el amor? Te pregunto a ti. El amor todo lo puede. El amor no busca lo suyo. ¿Alguien escuchó eso? Es Biblia. El amor no busca lo suyo propio, sino el bien del otro. Hermano querido, hay así, mire, de problemas en los cristianos que se agarran del cabello, peleándose. Yo le pregunto a usted que hace eso. ¿Dónde quedó el primer amor? ¿A dónde has caído? ¿Estoy inventando algo? Pues lea conmigo el verso que sigue, a ver si es cierto que estoy inventando algo. Leímos el 4, Jesús le reclama a la iglesia y le dice, has dejado tu primer amor. Ve al 5. Recuerda, le dice Jesús a la iglesia, por tanto, ¿de dónde has caído? Mire, azotó la iglesia,
porque dejó el primer amor. Matrimonio, dejas el primer amor y mira, al piso vas. ¿Qué esperabas? El matrimonio no es una empresa que el día que quieres tú la pateas y la dejas. El matrimonio es sagrado. Y la Biblia dice, maridos, como mandamiento, amen a su mujer. Como mandamiento divino. Y el que no quiera cumplir con eso, pues nunca se case mejor. Mandamiento. Ahora, si hay este amor ferviente, el matrimonio es feliz hasta que se vaya con Cristo. Pero si usted anda en pleitos y en maltratos, hermano querido, arrepiéntete. Mire, este es orden de Dios. Fíjese lo que dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. No estás de pie, has caído. Si no tienes ese amor ferviente. Y arrepiéntete, Dios dice. Estás mal delante de Dios. Si no tienes el amor ferviente para tu Dios y en tu pareja, estás mal. No se enoje. Estás mal. Alguien tiene que decirte, hermano. Aquí el Señor Jesús te dice, arrepiéntete. Y si te manda a arrepentirte, es que estás mal. No, no es que está bien. Jesús nunca le diría a alguien que está bien, arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir, Señor? Si yo estoy bien. Pero ¿qué dice la iglesia? Oh, yo estoy bien. Pero está bien mal. Hermano querido, debemos de cambiar, debemos de buscar y obedecer a Dios. Dios quiere que la iglesia viva en el primer amor. Y yo le digo una cosa, iglesia, si yo y usted vivimos el amor de Jesucristo, el amor, como dice la Biblia, los problemas en tu casa se van a reducir de 100 al 2% cuando mucho. Quiere decir que es una maravilla. Pero si usted no se llena de este primer amor de Cristo, usted cada rato va a andar que me divorcio, que me separo y que aquí se acabaron las cosas y echando pleito y patadas para todos lados. Tiene que haber el amor de Cristo. Esta iglesia, aunque tenía tantas cosas buenas, Jesús le reclama, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, mira de dónde has caído. Oiga, hermano, y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice Jesús. Oiga, ¿y de qué gran cosa uno dice, Señor, pues qué tanto es eso? Dejé mi primer amor, no vale la pena para arrepentirme. Jesús ve muy grave que hayas dejado tu primer amor. Que yo deje mi primer amor. Es muy grave a los ojos de Dios. Porque sin amor, eres un desastre. Perdón, ¿qué dije? Sin amor, eres un desastre. En la iglesia y en tu matrimonio. Sí. Tenemos que vivir respetando esta ley del amor, hermano querido. Y no amor cualquiera, vuelvo a decirle, amor ferviente, primer amor. ¿Cómo le mostraría yo el primer amor a mi esposa? Qué tremendo está esto, ¿eh? ¿Cómo puedo mostrarle el amor a mi esposa? A ver, hermanos, ¿cómo le haríamos? Sería muy fácil mostrar desprecios después de 20 años de casado. Sería muy fácil mostrar indiferencia. Ya estoy cansado, enfadado, ya. ¿Cómo sería mostrar ese primer amor? Interesante, si Jesús reclama, quiere decir que es bueno. ¿Cómo deberíamos nosotros mantener ese primer amor? Imagínese que usted está ferviente en el Espíritu con Cristo, enamoradísimo de Cristo. ¿Qué manifestarías en tu casa? Lo mismo. Pero si Cristo no está bien en tu corazón, si tu amor para con Él está mal, en tu casa se va a reflejar todo, hermano querido. ¿Got it?, dijo el gringo. Así que, hermanos, es necesario mantenernos en
el primer amor para con Dios. Amén, hermanos. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Aquellas obras cuando empezaste, hazlas. Ah, qué maravilla. Oiga, hermano, haz las primeras obras. A la iglesia le dice, iglesia, ¿te acuerdas cuando naciste? ¿Te acuerdas cuando te estabas formando? ¿Cómo estabas de enamorada? ¿Cómo era el amor que tenías para con tu Dios? ¿Te acuerdas? Pues vuelve a esas obras. Yo le digo a usted, hermano querido, ¿se acuerda cuando empezó su matrimonio, lo enamorado y lo feliz que andaba y lo que hacía? Pues vuelva a sus primeras obras también, a la vez que es con Cristo, con su matrimonio. Y déjese de estar peleando. Déjese de estar perdiendo el tiempo como si no conociera a Dios. Busque a Dios. Llénese de Dios. Si no siente amor, grítele, Señor, lléname de tu amor, lo necesito. Yo le aseguro que no hay cuerpo que se resista a 4 o 5 días de ayuno. Verá que se dobla a los pies de Cristo y empieza a llenarse del amor de Cristo. Amén. Nadie dice amén tan calladitos, hermanos. Gloria a Jesús. Leamos más. Dice el Señor, haz las primeras obras, las que hiciste al principio, hazlas otra vez. Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oiga, hermano, la amenaza que hay acá. Si no te arrepientes, si no buscas a Dios, si no te llenas de ese primer amor, vendré presto a ti, pronto. Y quitaré, dice, tu candelero. ¿Qué quiere decir? Te quitaré como iglesia. Dejarás de ser una iglesia. Eso es lo que le está diciendo. Dejarás de ser una iglesia. ¿Por qué? Porque no quiso volver a las primeras obras, a su primer amor. Mucha gente piensa, hermano, que no está en pecado porque ha perdido su primer amor en la iglesia. Mucha gente, hermano, cuando ya no tiene, está tibio y cree que no está en pecado delante de Dios. Pero pregúntele a Jesús. Pregúntele al Señor. Mire lo que les dijo a estos señores, trabajadores, obreros, con paciencia, un discernimiento tremendo. Y les dice, arrepiéntete porque has dejado tu primer amor. En el otro pasaje o en la predicación que tuve el domingo, en el estudio, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. A esta iglesia le dice algo semejante, tu primer amor. Consejo del Señor para nosotros, arrepiéntete, actúa, vuelve a tus primeras obras. Si no lo haces, te quitaré tu candelero. Dejarás de ser una iglesia. Qué triste, hermano. Pero dice el 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas, hermano, era un grupo que seguían a un tal Nicolás, que había sido un diácono de la iglesia, pero este se separó y arrastró un grupo de gente que ya ese hombre iba descarriado, porque mire, se sale de la iglesia y empieza a hacer su propio grupo allá, y dice el Señor Jesús, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice Jesús. Mire, ese amigo se llevó una iglesia, formó una iglesia pensando que estaba agradándole a Dios, y resulta que dice Jesús, yo también los aborrezco, su doctrina que tienen. Era una secta de los nicolaitas que levantó este famoso diácono. Dice, los nicolaitas serían sinónimo de personas que pervierten las costumbres morales y religiosas. También
Los nicolaitas, hombres falsos, turbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás. Ahora, el Señor Jesús en otros pasajes que ya no tenemos el tiempo para meternos, lo vuelve a hablar de estos nicolaitas, que no le gustó nunca al Señor Jesús esta forma de vida que llevaban estos cristianos, y los compara con el brujo o profeta Balaam, que enseñó a Balac a pecar, o sea, a hacer pecar al pueblo de Dios, a Israel. ¿Cómo los hizo pecar? Bueno, les dio instrucciones que vistieran bonito a sus mujeres, se las echaran a los israelitas y que cayeran en pecado contra Dios. Y una vez que ellos hubieran pecado contra Dios, Dios se apartaría de ellos y entonces podrían destruir al pueblo de Dios. Porque mientras ellos estuvieran bien delante de Dios, no podían destruir ese pueblo, porque estaba bendecido y protegido por Dios. Y da la astucia de cómo hacerlos pecar para que fuera el pueblo de Dios destruido. Así que no le gustó nada al Señor. Y estamos casi terminando, solo leo el verso 7. Amén, hermanos. Y no se ponga enojado conmigo. Yo solo le leo la Biblia. Te tiene todo el derecho de decir, aquí el hermano Juan está mal y desechar lo que le prediqué. Pero si no, si ve que es de Dios, abrácelo y pídale perdón al Señor. Arregle su vida con Dios. Y si está usted bien con Dios, solo alábelo y dele gloria, hermano. Porque en la iglesia habemos de todos y a todos niveles. Amén. Dice el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire qué bonito habla el Señor acá. El que tiene oído para oír, oiga. Si alguien quiere escuchar al Señor, escúchelo. Y dice más, al que venciere. Aquí se trata de vencer, ¿no les dije? Vencer. Es una lucha, es una batalla. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué bendición! Pero al que venciere. Y si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, Padre, por tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana que estuvo allí hoy presente, Señor. Pon tu mano de bendición sobre de ellos, Padre, y que tú les des sabiduría, discernimiento para poner tu palabra por obra. En el nombre poderoso de Jesús declaro la bendición. Oramos, Padre Santo, en esta hora también por aquel hermano que está enfermo, aquella hermanita que está enferma. Dios mío, te pido sanidad para ellos. Pon tu mano, Señor Jesús, sobre sus cuerpos y envía sanidad sobre de ellos, Padre amado. Tócalos, Señor Jesús, toca sus cuerpos, que ellos puedan sentir esas corrientes de agua viva, de esa presencia tuya del Espíritu Santo. Amado Señor, aquellos hermanos que están problemados en matrimonio, te pido por ellos, Dios amado, dales entendimiento, dales sabiduría para ser conforme a tu voluntad. Dales el deseo de orar, de buscar tu rostro, Padre Santo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo tu iglesia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su vida física, moral y espiritual, Dios mío. Bendice, amado Dios, a tu pueblo. Declaramos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Si cree que sea de bendición este mensaje, le ruego que lo lleve a otra persona, compártalo para que otros también reciban y posiblemente usted a través de este mensaje pueda ayudar a otro y salvar a una persona o ayudar a un hermano que enderece su vida. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí y gracias también por compartir con otros. Mil bendiciones para todos ustedes. Amén. Hasta luego.